hablar con ustedes de temas interesantes y polémicos. Voy a contestar una pregunta que me han hecho muchos veladamente porque es delicado preguntar esto y a nadie le gusta preguntarlo y a nadie le gusta responderlo porque es incómodo. Pero vamos a hablar de cuánto gana realmente un escritor en México y probablemente más o menos sea algo similar en el resto de Latinoamérica. Y a partir de esto les voy a explicar por qué la piratería nos hace tanto daño a los autores que ustedes tanto quieren. Entonces, voy a empezar contándoles por qué decidí hacer este video. Y es por algo que comenté en mi Facebook ayer. Si ustedes me siguen ya lo habrán visto. Si no, les cuento que ayer buscando reportajes de mis libros para hacer un portafolio profesional en internet, me topé con un montón de piratería. Sí, me topé con un montón de sitios que reproducen los libros completitos, ¿no? Yo sé que tal vez algunos de ustedes están yendo a correr a buscar la piratería y quiero explicarles y tratar de convencerlos de por qué esto nos hace daño y de por qué esto sí nos hace una diferencia a los autores. Entonces, yo la primera vez que me topé con un libro pirata mío impreso, que también existe esta clase de piratería, aunque es más compleja ya, es mucho más fácil piratear un libro de manera digital, lo que me dijo un agente literario es que me lo tenía que tomar como un halago, ¿no? O sea, si alguien ya estaba tratando de piratear mis libros es porque se vendían, ¿no? Pero yo quiero explicarles por qué más que un halago es una inconsciencia por parte de los lectores que consumen esto, ¿no? Y a nivel digital me he topado con mucha piratería y la gente que los reproduce muchas veces son lectores como ustedes que tal vez no tienen ni siquiera una mala intención porque encontraron un libro, les gustó y quieren compartir algo que ustedes disfrutaron con sus amigos, ¿no? Estas personas incluso ponen ahí en sus sitios de Wattpad, en sus páginas de internet, ponen, yo reproduzco esto sin ánimo de lucro, simplemente porque me gustó, yo no gano nada de reproducir esto. No, tú no ganas nada porque no debías de ganar nada, porque no es tu trabajo, pero las personas que hicimos ese trabajo sí dejamos de ganar algo porque tú hagas eso, ¿no? Y nosotros vivimos de eso. Eso es lo que les quiero platicar hoy, porque existe un mito de cuánto ganan los autores, y yo sé que existe este mito porque muchos de ustedes se han sorprendido cuando ven, por ejemplo, que yo envuelvo sola los libros que les mando cuando me compran a mí un libro, que yo los envuelvo sola, yo los firmo, yo voy al correo y los mando, o me mandan mails preguntando si ese es el correo mío, o si yo tengo un asistente que responde mis correos, o si tengo un community manager que maneja mis redes sociales, y esto me ha dejado con esta cara, ¿no? Porque los escritores no ganamos tanto dinero como para tener ni asistentes, ni community managers, ni choferes, ni nadie que nos haga los encargos. De hecho, el arte, todas las artes en México y en Latinoamérica son de las profesiones peor pagadas de la historia, y no se ve hacia dónde puede mejorar esto muchas veces por estas piraterías inofensivas. Ahora les voy a contar cuánto ganamos y les voy a explicar por qué nos hace tanto daño que ustedes reproduzcan y consuman nuestros contenidos de manera ilegal. Porque, aunque parezca inofensivo y aunque esté en la red, aunque esté en las redes y ustedes lo puedan encontrar, la reproducción de las obras literarias de esta manera es ilegal, es una violación de derechos de autor. Y quiero tratar de convencerlos, de explicarles, sobre todo de que entiendan, ¿no? Porque tal vez nadie lo explica y todo el mundo piensa que es inofensivo y que no nos hace ningún daño, ¿no? Seguramente muchos de ustedes piensan que los autores ganamos un montonal de dinero por nuestros libros, porque ustedes ven los libros en todos lados y entonces creen que tenemos un sueldo superior y que vivimos de locura, ¿no? Esto no nos ha ayudado a autores americanos como J.K. Rowling o como Stephanie Meyer o como todos estos autores de bestsellers que sí viven de lo que hacen y sobre todo viven de merchandising, o sea, de que se hacen muñequitos de Harry Potter y ferias de Harry Potter y playeras de Crepúsculo. Sin embargo, nosotros acá en México ni imprimimos tantos ejemplares ni tenemos esa expansión y ese alcance, por más que nuestras obras sean buenas, por más que ustedes nos den todo su cariño y nos lean, muchas veces no logramos ni siquiera rebasar la frontera de México. Eso le pasa a muchísimos autores mexicanos con muchísimo talento que simplemente no tienen los medios o los agentes o las editoriales no buscan llevar sus obras a otros países y entonces nos quedamos siempre en un nivel muy bajo de poder adquisitivo y la verdad es que trabajamos un montonal. Entonces ahora les voy a hacer la cuenta para que vean cuál es realmente el sueldo de un escritor en México. ¿Listos?
Partamos de un tiraje estándar de una editorial que le tiene bastante fe a un autor en México. Y este sería un tiraje de 4,000 ejemplares. 4,000 ejemplares es más o menos un tiraje normal. Es el tiraje que tuvo mi última novela, para que se den una idea. 4,000 ejemplares. Y deciden que cada libro va a costar 250 pesos. Si todos los ejemplares se venden, estamos hablando de que se va a ganar 1,000,000 de pesos por la venta de todos esos libros. 1,000,000 de pesos, albricias, qué maravilla, es muchísimo dinero, ¿no? Pues no, y ahora les voy a explicar cómo se desglosa este 1,000,000 de pesos. De este 1,000,000 de pesos, un autor solo gana el 10%. El 10% es el estándar de la cantidad de regalías que un autor gana. O sea que de 1,000,000 de pesos, si lo multiplicas por 0,10 o sacas el porcentaje del 10%, eso te da 100,000 pesos. Otra manera de decirlo es que un autor gana de cada uno de sus libros que se venden 250 pesos, 25 pesos. Y eso nos da el mismo total de 100,000 pesos. Ahora, un autor podría tardarse, y es un tiempo bastante normal, bastante razonable, 1 año en escribir este libro. Si este autor se tardó 12 meses en escribir este libro, tenemos que dividir lo que gana entre esos 12 meses para determinar cuál sería su sueldo. Si dividimos 100,000 pesos entre 12 meses, el total son 8,333 pesos. Y uno diría, bueno, 8,333 pesos al mes no está tan mal, dado que los salarios en México son tan terriblemente bajos, ¿no? Pero la verdad es que hay que tomar en cuenta que ese libro no sale inmediatamente después de que el autor lo terminó después de ese año. Si nos vemos increíblemente optimistas, tenemos que agregar por lo menos 3 meses más para corrección, edición, diseño, y eso tomando en cuenta que a este autor le aceptaron su novela de inmediato. Estos meses son meses de trabajo que al autor nadie le paga, pero que él también tiene que estar trabajando con un editor, con el diseñador, con los correctores de estilo, para llegar a la edición final del libro. Entonces, si dividimos esos mismos 100,000 pesos entre 15 meses, nos da un gran total de 66666, que además de ser un número diabólico, pues es un sueldo ya tirándole a bastante bajo. Como pueden ver, 6,000, 5,000 pesos al mes, más o menos, puede llegar a ser un sueldo de un autor al que se le imprimió un tiraje respetable de 4,000 ejemplares, que es muy, muy, muy poquito. Para que se den una idea, en Estados Unidos un libro no se lanza si no se lanza por lo menos con 20,000, porque se considera que si no está en todas partes para que la gente lo vea, no se le está dando una oportunidad de real al libro. Aquí leemos menos, gastamos menos y hay menos gente que lee. Así que realmente un tiraje para un desconocido de 4,000 ejemplares es bastante. Yo no soy una desconocida y este fue el tiraje de una de mis últimas novelas. Entonces, para que se den una idea, uno puede estar trabajando 1 año o 1 año y medio o 2 años en un libro y que te lo publiquen, y además perder todos esos meses de correcciones y de trabajo editorial, de diseño, que a ti nadie te los paga en lo que sale el libro. Muchas veces incluso los gastos de transportación hacia una entrevista nadie te los paga, ¿no? Yo, para hacer promoción, para ir a librerías, para hacer presentaciones, yo pago todos mis gastos, yo ando por toda la ciudad yendo a ferias y a encuentros y a bibliotecas, y eso nadie se lo paga a los autores. Ellos lo tienen que costear simplemente porque quieren acercarse a sus lectores, ¿no? Entonces, este amor de los autores a sus lectores, la única manera de reciprocarlo es invirtiendo ese esfuerzo económico en nuestro trabajo. Porque, aunque no lo crean, nosotros también comemos, también tomamos agua, también queremos tomar de pronto cafecito, también tenemos gastos de gasolina, gastos médicos. Los escritores no tenemos seguro médico, no tenemos aguinaldo, no tenemos ni una sola garantía de ni siquiera que nuestro próximo libro va a ser publicado, ¿no? Entonces tú puedes estar ese mismo año trabajando 8 horas al día o más en un libro, y al terminar que a nadie te lo publique. ¿Eso quiere decir que no vale? Pues no, pero eso quiere decir que no tuvo un valor económico que en ese momento fue redituable. Entonces tú ese sueldo de ese año no lo ganaste. Y entonces eso hace que el sueldo que yo les enseñé hace rato pues sea todavía menor, porque tú todavía corres el riesgo. Yo estoy hablando de autores que seguro les imprimen sus libros y que todos sus ejemplares se venden, ¿no? Esta cuenta que yo les hice hipotética es de 4,000 ejemplares que todos se vendieron, ¿no? 4,000 se vendieron todos, cuando muchos se tiran a la basura porque salen mal impresos, muchos otros
los regala la editorial para hacer promoción, se mandan a las estaciones de radio, se mandan a los periódicos para que gente los lea y se hagan críticas, y esos pues no se cuentan, pero de esos tú tampoco ganas, ¿no? Porque no se ganó dinero de ellos. Entonces realmente no es un sueldo grande, ¿no? En México yo sé que mucha gente vive con mucho menos que esto, pero yo lo que les quiero transmitir es que muchas veces no se le da ningún valor al trabajo que hacemos los escritores. Y si ustedes como lectores no se lo dan, pasan dos cosas. La primera, que no tenemos medios para poder seguir escribiendo, ¿no? Entonces las historias que a ustedes tanto les gustan y el talento mexicano se va perdiendo porque nadie lo está apoyando, nadie lo apoya. Entonces, no tienes un sueldo, tienes que buscar otras cosas que puedes hacer para poder vivir, ¿no? Entonces empiezas a tomar cualquier trabajito, empiezas a ver qué puedes hacer para sobrevivir. Y la siguiente cosa que pasa, que nadie la piensa y nadie la toma en cuenta, es esta. Si sale un libro y a la gente le gusta mucho, pero en vez de comprarlo, lo piratean y lo consumen de manera ilegal, gratuito, la editorial piensa que a ese libro no le fue bien. Y entonces no lo reimprime. Y entonces no le pide más libros al mismo autor porque considera que no fue buen negocio, ¿no? Que los libros de ese autor no se venden. Y mi editorial no sabe que todas esas personas están interesadas en ese libro, porque en vez de ir a preguntar por él a una librería, lo consumen de manera gratuita. Entonces, yo entiendo que muchas veces a muchos de nosotros no nos alcanza para comprar los libros que queremos en el formato que queremos. Yo entiendo que a veces es un esfuerzo comprar un libro, pero créanme que para nosotros es un trabajo como cualquier otro. O sea, le dedicamos las mismas horas o más. Estamos totalmente invertidos en esto. Las redes sociales, la promoción, todo lo que ustedes ven, por lo menos de mi parte, lo hago yo, lo costeo yo. Y así son la mayoría de los autores mexicanos, ¿no? No hay una cultura de promoción de agentes literarios que muevan la literatura mexicana, sino que cada quien hace lo que puede con sus propios medios, y estos medios se reducen notablemente si ustedes no le dan valor económico a nuestro trabajo, ¿no? Y es un tema polémico porque mucha gente piensa que los autores somos artistas y que entonces no le ponemos un valor económico a nuestro trabajo, porque eso sería vendernos. Pero, de nuevo, los artistas también tienen que comer y los artistas también tienen gastos. Y el trabajo de un artista, si a alguien le da algo a cambio, si a ustedes les da placer, si a ustedes les da alegría, si se consume esa historia, quiere decir que tiene un valor. Y ese valor en un momento dado tiene que poderse traducir a 1 kilo de tortillas. Entonces, yo les quería platicar esto, les quería enseñar una cuenta básica de más o menos cuánto se gana. Y este es en un ideal, ¿no? En un ideal de un tiraje más o menos normal, que es el que es el que más o menos se imprime cualquier libro hoy, ¿no? No estoy hablando de autores bestseller, estoy hablando de autores como yo, de autores mexicanos que escriben muchas veces para jóvenes o que tienen un público que no es el público que va a leer libros de autoayuda que venden miles y miles o libros de política que venden miles y miles, sino literatura dirigida a un nicho específico, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería contar para que entiendan por qué la piratería sí nos hace daño. Si no pueden comprar el libro en versión física porque les parece muy caro, pues ya sea que hagan el esfuerzo o ya sea que lo busquen de manera digital, pero pagando los derechos por ese trabajo, ¿no? Las versiones digitales siempre son mucho más baratas y nos mantienen trabajando, nosotros los autores, nos mantienen comiendo, pagando nuestros gastos, yendo al médico y pudiendo tener tiempo y mente para seguir escribiendo, ¿no? Entonces, espero que esto les haya iluminado un poco, que hayan entendido por qué de repente toparnos con reproducciones de nuestros libros nos afecta, ¿no? Yo alguna vez tuve alguna discusión con una chica a la que le dijo, oye, es que acabas de subir mi novela completa y eso es ilegal, la tienes que bajar. Y me dijo, bueno, pero yo no estoy ganando nada. Bueno, pues sí, pero yo tampoco. Y yo estuve 1 año y medio escribiéndola. Nos alimentamos mucho del valor que ustedes le dan a nuestro trabajo, tanto emocional como económico. Saber que tal vez hicieron un esfuerzo y saber que tal vez no fue tan fácil, pero decidieron gastarse ese dinero en nosotros, nos mantiene trabajando a pesar de que de verdad es un trabajo pésimamente mal pagado. Este es un mito que hay que romper porque se cree que ganamos muy bien y entonces no se cuida esto, pero de verdad esta cuenta que les hago es bastante cercana a la realidad y si no, traten de preguntarle a algún otro autor. Si hay escritores que me estén escuchando, por favor, confirmen lo que estoy diciendo para que nuestros queridos lectores sepan qué daño nos hace la piratería y cómo lo que necesitamos es
que su apreciación también pueda traducirse en 1 kilo de tortillas. Muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Sigan leyendo, sigan soñando, por favor sigan consumiendo contenidos de manera legal. Nos vemos por aquí para otros videos.